La primera discusión que vamos a ver tiene que ver con la planificación de la ciudad. Actualmente la ciudad se rige por un código de planeamiento, que es el código de planeamiento que va a regular cada una de las instancias principales de la vida urbana. Por ejemplo, qué se puede construir, dónde podemos construir, qué tipo de usos podemos darle al suelo, si queremos darle uso residencial, queremos construir un comercio, queremos poner una industria, queremos destinar los equipamientos urbanos, cómo es la situación de los servicios públicos, cómo es la cuestión de la conectividad, la del transporte, cómo es la distribución de la riqueza que produce la ciudad, pues nosotros actuando colectivamente producimos una riqueza. Bueno, el código de planeamiento va a determinar esa riqueza, quién la concentra, si la concentra un sector de la población, si se distribuye de manera igualitaria, si el Estado recupera algo de esa riqueza para distribuirla en otras políticas. Bueno, todas esas definiciones están dentro del Código de Planeamiento Urbano. Y esa es la rediscusión que abrió el año pasado, apenas asumió Larreta, ¿no? Reemplazar el Código de Planeamiento Urbano por un nuevo código que lo llamó, o lo va a llamar Código Urbanístico, que sería reemplazado en su integralidad. Y aquí empezamos a ver una de las líneas de cómo el gobierno de Larreta y del PRO ven a la ciudad. Cuando ellos empezaron a hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas de la ciudad, me imagino que si nos preguntamos a nosotros, o empieza a preguntar, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas que vemos de mayor intensidad en la ciudad de Buenos Aires? Empiezan a decir qué problemas ven, ¿no? Apenas uno piensa en la ciudad, qué problemáticas le surgen en la conciencia a pensar. Inundaciones, ¿qué más? Vivienda. Electricidad. Servicios públicos, tránsito. Corte de luz. ¿Qué más? Bueno, el gobierno de esos problemas no vio ninguno, ¿no? Empezamos a ver el diagnóstico que fue la base para discutir el Código de Planeamiento, y a ellos les preocupaban cómo los edificios se construían retirándose de la línea oficial. A veces vamos caminando por la calle y en vez de ver una línea perfecta de edificios, vemos algunos edificios que están más adentro que otros, ¿no? Que es de unos retiros. Le preocupaba el tema de los retiros en la ciudad. Le preocupaba el tema de la planta baja libre, esos edificios que vemos que abajo están desocupados, que comienza recién la cuestión de las viviendas en el primer piso, segundo piso, lo que se llama basamento en algunos casos, el tema de las torres, la torre de perímetro libre, ¿no? Esas torres jardín, que vemos que recién los amenities comienzan en el entrepiso y las viviendas en la parte superior y abajo no hay nada, únicamente el ascensor para subir. Eso le preocupaba. Le preocupaba el tema de las esquinas, que haya esquinas donde haya casas bajas y edificios altos a los costados. ¿Qué es lo que le preocupaba de eso? Le preocupa que se vieran las paredes de los edificios en blanco, que esas paredes que no están cubiertas no tengan una impronta de fachada, que no sea un frente. Le preocupaba la cuestión del, llaman zoning ellos, que es la cuestión de los usos. ¿Y qué le preocupaba de eso? Que hay restricciones muy fuertes de usos en algunas determinadas regiones de la ciudad. Y ellos quieren, obviamente, como expandir el tema de los negocios, de los comercios, habilitar que haya más usos permitidos en áreas residenciales. Y luego sí, esto es la cuestión de las villas, ¿no? Lo llaman zoning informal a la cuestión de las villas. Que es una de las políticas que ha tomado Larreta. Por fuera de esto, se olvidaron de la sobreconstrucción, del colapso de servicios públicos, de las inundaciones, del sacrificio de espacios verdes, de las privatizaciones que sufrimos, de la falta de escuela, de la falta de instalaciones hospitalarias. Ninguno de esos problemas básicos que cualquier persona vería en la ciudad de Buenos Aires, ellos no lo tuvieron en cuenta. En primer lugar, incluso antes de empezar a discutir este código urbanístico, el gobierno tendría que haber discutido algo, que es las directrices hacia dónde va la ciudad de Buenos Aires. Y esas directrices están plasmadas en dos instrumentos. Uno es el plan urbano ambiental y otro es el modelo territorial, que se tendría que hacer en base a ese plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental vendría a marcar cómo va a crecer la ciudad en los próximos 20-30 años, ¿no? A través de un consenso de distintos sectores porteños. Ese plan urbano ambiental existe, pero ha quedado desactualizado. Se aprobó en el 2009, tendría que actualizarse cada 5 años, pero esa actualización nunca llegó. Incluso cuando se aprobó ya vencido, porque por ejemplo, uno ve el diagnóstico del plan urbano ambiental y la cuestión de los inquilinos no figura por ninguna parte.
Ahora, cuando nosotros nos preocupamos que un tercio de la población son familias inquilinas, aproximadamente 400.000 hogares, que por promedio pagan entre 5.000 y 6.000 pesos mensuales, esa problemática el Código de Plan Urbano Ambiental no la consideraba. Por ejemplo, ¿no? Una vacante problemática. No consideraba la problemática de los colapsos de los servicios públicos, estos grandes cortes de luz, el tema de la falta de saneamiento básico en algunos sectores, de agua, placa. Ese problema tampoco lo veía porque fue un problema del colapso de la sobreconstrucción en la década posterior al año 2000. El código, cuando se empezó a pensar, este plan urbano ambiental se empezó a pensar en los 90. Entonces, cuando terminó la discusión y se aprobó, muchos de los problemas actuales o los que nosotros estamos sufriendo ahora no lo tuvieron presente. En segundo lugar, cuando abrió el debate el gobierno, ¿a quiénes piensan que convocaron a discutir el proyecto del código? Inmobiliarias. ¿Qué más? Constructoras. ¿A quién? A las empresas. Bueno, cuando se empezó a discutir se creó un foro, ¿no? Un foro de, aquí está el nombre, Foro de Desarrollo Urbano. Y vamos a ver a quiénes invitaron. Invitaron, por ejemplo, a Federico Weil, que él es representante de TGLT. Cada vez que en la ciudad ven un edificio Astor, detrás del edificio Astor está la empresa TGLT, que es una de las mayores inversionistas en la ciudad de Buenos Aires. Que también es una de las empresas que la justicia más obras le ha parado en la ciudad de Buenos Aires por las ilegalidades. Una de ellas son, que ya vamos a ver más adelante, 3 torres en Caballito, 3 torres de 100 metros. Por ser construidas en forma ilegal, por no respetar ni el código de planeamiento actual, la justicia la frenó. Estaba Constantini, ¿no? el creador de Nordelta, estaba invitado a discutir cómo se va a crear la ciudad de Buenos Aires. Y luego vemos una serie de representantes de distintos estudios, por ejemplo, Pablo Pachepiurca, que él es representante del estudio de arquitectos Eisenson, que es el estudio de arquitectos que ha construido las principales obras en la ciudad de Buenos Aires de hace décadas, por ejemplo. Que es el estudio que está construyendo las torres Rocca Tagliata, que también fueron frenadas por la justicia, por ejemplo, por pasarse casi como 20 pisos de lo permitido. Fuimos a la justicia. Sí, no, Frigerio no es el ministro. Luego obviamente estaban el ministro de Desarrollo Urbano. No que yo conozca. Estaba invitado también Eduardo Elstein de IRSA, ¿no? Porque ellos hicieron una invitación, convocaron, obviamente no todos fueron o mandaron a otros representantes. Eduardo Elstein no fue personalmente, pero era uno de los principales convocados, ¿no? Elstein es el dueño de la mayoría de los shopping en la ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los principales inversores que comenzó a construir Puerto Madero. Es una empresa que tiene aproximadamente 80 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires ociosas, ahí inutilizadas, que es Puerto Retiro y la ciudad deportiva de La Boca, esperando el mejor momento para avanzar en la especulación inmobiliaria y adquirir esa rentabilidad de tener inmuebles ociosos. Bueno, ¿qué es lo que dijo la justicia? Porque nosotros, muchas organizaciones, estábamos indignados de que únicamente se haya convocado a las empresas constructoras y no se haya convocado a las organizaciones sociales, partidos políticos, a los referentes de las villas. Y la justicia dijo que surgen elementos contundentes que permiten afirmar que tanto la convocatoria del Ministerio como la efectiva integración del foro que se había creado se haya sesgada por hacer lugar a una participación preferencial, básicamente la de los sectores de negocio inmobiliario. Esto lo constató la justicia. La justicia empezó a pedir todos los expedientes, todas las reuniones, todas las actas y constató que únicamente ese código lo estaba discutiendo los que están relacionados con los negocios inmobiliarios. Ahora vamos a ver el producto de esas discusiones, ¿no? Porque uno siempre dice, que la justicia también lo dice, de acuerdo a con quién uno conversa, con quién uno discute, va a estar orientado y sesgado esa discusión. Este no fue la excepción. Este código se mantuvo en secreto, el texto. El año pasado, a fines de noviembre,
el texto fue elaborado y se lo remitió al COPUA, que es el Consejo de Plan Urbano Ambiental, que es como la autoridad máxima de la planificación de la ciudad. Es el organismo que tendría que estar constantemente pensando y revisando la planificación de la ciudad para luego poner esa información y diagnóstico a discusión de la legislatura y de la ciudadanía. Cuando se remite el texto del código, este texto que discutieron únicamente con los emprendedores inmobiliarios, adivinen cuánto tiempo se tomaron para estudiarlo y aprobarlo. Un día. Un código de 500 páginas que define qué es lo que se puede hacer y no hacer en cada metro cuadrado de la ciudad. Les tomó solamente un día analizarlo y aprobarlo y decir que está correcto y que debía avanzarse con su aprobación a la legislatura. Hablamos con todos los integrantes del COPUA, incluso hasta los que habían votado en minoría diciendo que no se apruebe el código. Nadie nos quiso dar el texto del proyecto que ellos habían aprobado. Ni los funcionarios, ni los integrantes del COPUA. Incluso, en el integrantes del COPUA no son todos del PRO. Hay gente del ibarrismo, gente del PJ, gente de la UCR, de distintos partidos. Entonces ahí empezamos también a analizar ese acuerdo político de la actual clase política, que por más que sus integrantes hayan votado en contra de avanzar con el código, estaba el acuerdo de mantenerlo en secreto a la ciudadanía. Logramos conseguir ese código y obviamente entendimos por qué lo mantenían en secreto y por qué su preocupación para que no viera la luz. Y ahí vimos tres rasgos generales, ¿no? El código es bastante complejo, va determinando incluso cuáles son las propiedades que tienen protección patrimonial, dónde van a estar los espacios verdes, digamos, imagínense la ciudad normativizada, ¿no? Esa es la complejidad del código. Pero tres rasgos fundamentales es uno, el código se caracteriza como morfológico, es decir, un código de formas. ¿Qué es lo que teníamos antes? Antes el código de planeamiento definía, o ahora no, todavía no está derogado, el código de planeamiento definía cuántos metros cuadrados uno podía construir. De acuerdo al tamaño de tu parcela, de acuerdo al ancho de la calle, y en la zona que estabas te determinaba cuántos metros cuadrados podías construir. Ahora no. Porque obviamente estas preocupaciones que vimos al principio de las construcciones que dejan los laterales de las viviendas en blanco, como sin fachada, bueno, dijeron no queremos más eso, queremos que todo esté nivelado y para eso ya no va a haber metros cuadrados construibles que se tengan que analizar, sino únicamente una altura fija por zonas. En algunos barrios será 38 metros, en otros será 30, en otros será 21, en otros será 15, en otros será 12. Ahí vemos en la foto cómo se imaginan ellos, ¿no? Frente a una avenida, 30 metros, en calles más secundarias, 21 metros, sin importar la cantidad de metros cuadrados que se puedan construir hacia abajo. Esto que le mostraba también, la determinación. ¿Cuál es el peligro y la trampa que hay detrás de eso? Porque seguramente desde los arquitectos de la arquitectura dirían, está bien que nos preocupemos por la estética urbana, nivelemos. El problema es que, por una parte, en los últimos años, el gobierno del PRO, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Incluso la Corporación de Arquitectos lo sabe, el organismo que otorga los permisos de obra es una mafia. Te cobran por los metros cuadrados excedentes, incluso en su momento salía $300 los metros cuadrados y tenían sus valores propios, ya como si fuese un comercio tarifado. Si te permitían ese metro cuadrado, ¿cuánto tenías que pagar? ¿Qué es lo que pasó? La justicia empezó a interpretar que la violación del Código del Planeamiento no es solo una simple falta administrativa, que como toda falta administrativa el que paga, por más que te sancionen, la sanción es pagar. Entonces no había problema. Podíamos construir de más, total después pagábamos, igual teníamos ganancia. Empezó a interpretar que la violación de la planificación urbana es una cuestión de derecho ambiental. Es una cuestión que daña el ambiente urbano. Y el que daña el ambiente urbano, como todos sabemos, el que contamina no se libera pagando, se libera descontaminando. Y en el caso de las construcciones, se liberaría de esa sanción demoliendo lo que ha construido de más. Y así empezaron a salir muchos fallos. Este fue uno de los primeros fallos de la calle Kramer, donde ya casi el edificio terminado, un juez dijo se tiene que demoler 5 pisos. Porque habían aplicado o interpretado mal el Código de Planeamiento,
Que también no es una cuestión únicamente de legalismo, ¿no? De respetar o no respetar el código de planeamiento. Uno dice, bueno, ¿qué le puede hacer a la ciudad construir 5 pisos más? Cuando se piensa la planificación de la ciudad y se determina cuánto se puede construir, lo que se está determinando es esta distribución de las riquezas, cargas y beneficios dentro de la ciudad. Si en una zona se te permite construir hasta cierta altura, todos sabemos, la comunidad sabe que tiene que destinar cierta parte del presupuesto a garantizar la infraestructura necesaria para esa cantidad de familias que van a vivir allí. El que no respeta el código de planeamiento no solamente va a construir más, va a perjudicar quizás los servicios públicos, sino lo que está haciendo es teniendo un rédito, una riqueza por sobre todo el resto de la población. Porque cuando se hace código de planeamiento se hace una distribución de qué es lo que se puede construir y qué es lo que no se puede construir. Entonces, esta ilegalidad no solamente era ver la cuestión de que más habitantes pueden generar un colapso no planificado de los servicios públicos, sino también hay alguien aprovechándose de la comunidad. Segundo caso, esto fue en Palermo también, el juez Gallardo ordenó demoler otro edificio. Estas son las este es el Palacio Rocca Tagliata, que les decía, que era un edificio enorme de 29 pisos. Actualmente se encuentra así porque está frenado por la justicia. Las 3 torres de Caballito, cuando la justicia lo frenó, ya estaban construyendo una de las primeras torres y actualmente quedó así. Y la justicia ya tiene sentencia firme de que no pueden seguir construyendo más. Estas fueron 3 obras en Porredón y Parque Chas, también una causa que llevamos nosotros. Se dictó una nueva ley que cambió la altura, fuimos a la justicia, no se les permitió seguir construyendo. Los empresarios fueron a la justicia y la justicia dijo que no, que tenían que respetar la nueva ley de planificación, las nuevas alturas. ¿Demolieron los 5 pisos? Esa está en apelación, a punto de cerrarse. Y ese es el apuro. Muchas de estas causas, como todas causas, si hay una sentencia de primera instancia, va a segunda. Ellos esperaron ese tiempo para ver cómo iban actuando los jueces, y los jueces fueron ratificando esas decisiones. Entonces, cuando fueron ratificando esas decisiones, el mercado inmobiliario, en este contexto de que hace falta inversiones, empezaron a pedir seguridad jurídica. Y encontraron la excusa del código urbanístico, este código de formas, para venir a subsanar o a legalizar o a hacer un blanqueo de estas ilegalidades. Solo que los blanqueos que estamos viendo, ¿no? Que están los blanqueos que tienen que ver con la evasión impositiva, se viene el blanqueo de trabajo en negro. En esos blanqueos se paga algo. En el blanqueo que va a haber de este código urbanístico, las personas que se aprovecharon no van a pagar absolutamente nada. Por lo menos, ¿no? La segunda cuestión peligrosa de este código, así que una viene a subsanar esas ilegalidades. La segunda cuestión es lo que yo le decía, este código establece alturas máximas. Ya no le importa cuánto se construye abajo. ¿Qué es lo que pasaba con el código actual? Esas limitaciones que te establecía de metros cuadrados, a veces lo que hacía era que quizás por los metros cuadrados permitidos, que se llama FOT, te autorizaban a construir 4 pisos, o llegabas a construir 4 pisos, pero en la zona te autorizaban a construir 8 o 9 pisos. Entonces los constructores aumentaban los pisos, pero agregando más espacios comunes, porque los espacios comunes no se contabilizaban al momento de contabilizar los metros cuadrados permitidos. Ahora que únicamente va a importar las alturas, empezamos a ver cómo la Corporación de Arquitectos y de Empresarios empezamos a descubrir por qué están tomando ese tipo de medidas. Y empiezan a salir notas en los diarios, en Arquitectura Clarín, comunicados de CEPAOS, donde dice que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ir hacia la construcción de viviendas más chicas. Que el piso mínimo de 35 metros cuadrados de un ambiente es mucho. Que tenemos que ir como a Uruguay, como a Francia, como a Nueva York, donde los pisos mínimos son 20, 22 metros. Y también empiezan a decir, estos son los que están discutiendo estas cuestiones en el CEPAOS, que es el Consejo Profesional de Urbanismo y Arquitectura, que es como el colegio de los arquitectos. Dicen, en la actualidad el Código de Edificación plantea superficies y normas de accesibilidad que encarecen la construcción hasta ser inalcanzable la vivienda inicial.
¿Qué proponen ellos? Reducir las superficies mínimas para viviendas y optimizar las normas de accesibilidad y hacer partes comunes más ajustadas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar, si esto se autoriza, a construir viviendas más chicas, pero obviamente los precios no van a disminuir. Digamos, te van a dar departamentos en un ambiente de 22 metros cuadrados que van a valer como si fuesen de 35 o 40 metros cuadrados, que es lo permitido. Incluso las comodidades que antes podíamos llegar a tener, porque te daban espacios comunes que no contabilizaban para el FOT, así que si en el edificio se hacían más partes comunes, eso no iba en contra del aprovechamiento del suelo, ahora sí. Porque esos espacios comunes van a competir con los metros cuadrados que se pueden construir para vivienda. Así que vamos a tener pasillos más chicos, ventilaciones más chicas. Y vamos a hacer como colmenas, sí, están pensando bien como colmenas. El tercer grave riesgo es que se vende que en la ciudad consolidada, la llaman ellos, ya no se van a autorizar torres. Ya no va a haber torres que superen los 38 metros de altura, esas torres de perímetro libre que se llaman torres jardín. Pero sí en las áreas de desarrollo. Es decir, van a liberar el mercado inmobiliario en esas áreas de desarrollo. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo? Uno puede decir, bueno, serán 2, 3 manzanas por barrio. No, el área de desarrollo que están pensando es toda la zona sur. De la avenida San Juan hacia Riachuelo, todo. Y cuando nos muestran los gráficos, no es que vemos una torre dentro de viviendas bajas, residenciales, como son La Boca, Barraca actualmente, ¿no? Vemos todo un barrio de torres. Vemos torre acá, en cada manzana torres, todo torres. ¿Qué es lo segundo que le ha pedido el mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario ha pedido seguridad jurídica y ha pedido nuevos mercados para la construcción. Y acá está, ¿no? Bueno, en estas zonas de desarrollo prioritario se va a permitir los edificios de perímetro libre y se pone como condición que se destinen el 20% a viviendas promocionales. ¿Qué quiere decir viviendas promocionales para el nuevo código? Viviendas que sean un poco más accesibles para la clase media. Esto que uno podría decir, se está exigiendo que se construya viviendas accesibles, tiene la otra cara de la moneda, que es el 80% va a ser viviendas suntuosas, inaccesibles para el 90%, 95% de la población porteña.